Hoy vamos a estar compartiendo la primera parábola, la primera de una serie de parábolas llamada la oveja perdida. La oveja perdida. ¿Ustedes eran ovejas perdidas? ¿Éramos ovejas perdidas? ¿Sí? ¿Perdidas en qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Una parábola, la definición de la parábola, una parábola es una historia que usa personajes ficticios para enseñar una verdad espiritual. ¿Sale? El maestro de las parábolas se llama Jesús. Ustedes pueden consultar la historia de la humanidad, ustedes pueden leer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y visualizar quién era el maestro de las parábolas. Y van a encontrarse a un personaje llamado Jesucristo, que es el experto es un método de enseñanza, la parábola, la historia de personajes ficticios que tienen como fin una verdad espiritual. ¿Sí? Eso es la definición básica de lo que es una parábola. Es una historia que usa personajes ficticios para enseñar una verdad espiritual. Entonces se usa en la enseñanza cuando los maestros, predicadores, las personas que están delante de grupos usan historias o parábolas, tal vez escucharon a otras, pero Jesucristo las inventó o las creó, ¿sí? Las parábolas que vemos en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el experto en enseñar a través de parábolas. Por eso su enseñanza era sencilla, pero al mismo tiempo la parábola como que ocultaba algo, porque sí se han dado cuenta que cuando Jesús decía parábolas, los discípulos que le llamaban aparte le decían, explícanos, porque no entendemos. Como que las parábolas eran a veces muy sencillas para explicar, pero a veces no tenían una situación clara del entendimiento y del propósito. También el Señor Jesús dice, yo les hablo por parábolas para que no entiendan. ¿Por qué? Se refería a un grupo que resistía. ¿A quiénes? Les resistía por ahí un grupo de personas llamadas, un movimiento religioso político llamado los fariseos, los saduceos, ¿sí? Los intérpretes de la ley, los escribas. Siempre hablaba escribas, fariseos, intérpretes de la ley y demás. Todos estos personajes religiosos de la época de Jesús, tenemos que le resistían al ministerio de Jesús. No creían que Dios se manifestaba a través de Jesús, no creían que Jesús era el Mesías prometido, no creían que Dios podía hacer tales cosas a través de lo que estaba haciendo Jesús. Entonces siempre procuraron resistir, procuraron ser enemigos e ir en contra y hasta llegar a un punto de crucificarle, matarle, movilizar todo para que el Imperio Romano movilizara todo su poder para la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos entonces la manera como Jesús expresaba su enseñanza a través de parábolas. El contexto de este pasaje lo podemos ver que él está en Lucas capítulo 15. Jesucristo está delante de una audiencia. ¿Quién es la audiencia? Versículo 1 y 2. ¿Quiénes eran? Jesús tenía una costumbre, dice, y la gente le criticaba esa costumbre. ¿Cuál era la costumbre que tenía? Estar junto a ¿quién? A pecadores. ¿Usted alguna vez ha estado junto a un pecador? Ay, si luego apuntarse a un lado. ¿Alguna vez ha estado junto a un pecador? Porque usted y yo somos santos, ¿sí o no? Pero de casualidad alguna vez ha estado junto a un pecador. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar junto a un pecador? Fíjate, ¿quiénes estaban reclamándole a Jesús que se juntaba con pecadores? Con publicanos. ¿Qué era un publicano? Recaudador, pero ¿qué nacionalidad tenía? No, judío, hermano de Mateo, el que escribe el Evangelio de Mateo, uno de los 12 apóstoles, era un recaudador de impuestos, un publicano, así le llamaban. Publicanos los consideraban enemigos, extorsionadores bajo la ley romana. Los consideraban enemigos porque los romanos los habían contratado para recaudar los impuestos. A mí me das tal cuota, si tú les pides más, es para ti.
Por eso eran ricos, eran muy ricos los publicanos, recaudadores de impuestos. Los mismos hermanos de ellos judíos no los querían porque abusaban, extorsionaban y pedían y demás cosas, y además trabajaban para el Imperio Romano, que estaba subyugando a su pueblo Israel. ¿Estamos? Entonces dice, se junta, ¿sí dice así la palabra? Versículo 1 y 2. ¿Con quién se junta Jesús? Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas ¿de quién? De Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta ¿qué hacía? Y hasta comía con ellos. ¿Cómo la ven? Entonces Jesús iba a contaminar del pecado de ellos. Los fariseos, los líderes religiosos, por eso el legalismo tiene en nuestros días una connotación y tiene un nombre, y se les dice no seas ¿qué? No seas fariseo. ¿Sí o no? ¿Cuántos fariseos hay aquí? No seas fariseo, muy legalista, muy así como que ellos no se juntaban con los pecadores, ellos no comían con los publicanos, ellos no comían con gente de mala fama, dice la NTV. Gente pecadora, de mala fama, no se juntaban, porque si se juntaban, daban mal testimonio. Pero Jesús les cambia, ¿no? Les cambia la manera de pensar, les cambia la manera de actuar. Por eso no creían que era el Mesías, por eso no creían que era hijo de Dios. ¿Cómo el hijo de Dios va a venir y va a nacer en un establo? No es posible. El hijo de Dios, el creador del universo, Dios mismo, el Emmanuel, va a venir y va a nacer en un establo. ¿Cómo cree que los primeros que van a dar la noticia son unos pequeños pastores que reciben un gran concierto? Los pequeños pastores que estaban ahí pastoreando su rebaño la noche en que nació el Mesías, recibieron un gran concierto. ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién preparó durante siglos, durante muchos años, un gran concierto para presentárselo a quién? ¿A los líderes religiosos? ¿Al emperador romano? ¿A quién? A unos pequeños pastores. Los ángeles prepararon un concierto para presentárselo a unos pastores y darles la buena noticia de que había nacido en la ciudad de Belén Cristo, el Salvador del mundo. Y los fariseos, ¿cómo van a creer eso? Y luego creció su mamá María, su papá José, aprendió el oficio de carpintero, y por eso se le conoce Jesús el carpintero, o Jesús de Nazaret, o Jesús el Cristo después. Eso fue después. Jesús el Cristo era un mote, era un apodo. Jesús el Cristo, Jesucristo, por eso de ahí viene Jesucristo. Ahora una palabra compuesta para nosotros. El Cristo significa Jesús el Mesías, Jesús el prometido, el ungido. Eso es lo que significa Jesucristo. Jesús, la palabra Jesús significa Salvador. Su nombre se llamará Jesús. El nombre se lo puso el ángel cuando se le manifestó a María. Su nombre se dirá Jesús, que significa salvación. ¿Por qué? Porque salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y de esta manera entonces Jesucristo crece. A los 30 años comienza un ministerio público, y ahí es donde comienza la resistencia. Y los enemigos sabían que él no se había ido a ningún lado. A los 12 años Jesucristo estaba discutiendo de la Biblia, del Antiguo Testamento, estaba discutiendo con ellos, con los maestros de la ley, y les enseñaba, y se quedaban maravillados a los 12 años. De los 12 años a los 30 años, ¿dónde estuvo Jesús? Porque la Biblia no lo dice. ¿Dónde estuvo Jesús? De los 12 que se perdió en el templo, ¿se acuerdan? A los 30 años que comienza su ministerio público, se bautiza. ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista. ¿En qué río? En el Jordán. ¿Cuándo vamos a ir al Jordán? Ahí ese bautizo sí vale. Ese bautizo sí vale, no es del paraíso. Luego, a los 30 años, él comienza un ministerio público. Juan el Bautista lo bautiza. ¿Qué es lo que vio Juan el Bautista? Una paloma que se posó en su cabeza y escuchó una voz que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, me agrado en él. ¿Sí o no? Y ahí vemos a los tres, ¿verdad?
El Hijo, la paloma del Espíritu Santo, y el Padre con la voz que escucha Juan el Bautista. Comienza su ministerio público a los 30 años. Después él se va y dice, el Espíritu lee Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, sanidad a todos los enfermos y demás. Y los líderes religiosos decían, ¿Cómo crees que este va a ser el ungido? El ungido va a venir a darnos libertad, el ungido va a venir como rey, el ungido es el hijo de David, que viene precisamente a reinar, a someter a todos los imperios del mundo, para que él pueda ser el rey de este mundo. Y entonces Jesucristo viene de otra manera, no como ellos lo imaginan, no como ellos lo interpretan. Y Jesús viene, fíjate, 3 características que nos enseñan, 3 características que nos manifiestan el ministerio de Jesús. Una, tenía autoridad sobre los demonios, ¿sí o no? Venía un endemoniado porque se alborotaron los demonios. Ahí, o sea, en el Antiguo Testamento no vemos un movimiento de demonios, pues la verdad es que no lo vemos, ¿o sí lo ve usted? Más que con el rey Saúl. Otro demonio no se puede ver en el Antiguo Testamento. Bueno, a Satanás desde el Edén ya, ¿verdad? Pero ven un movimiento de demonios, que los profetas echaron fuera demonios, o que Josué, o que Elías, o Moisés. ¿Cuántos demonios echó fuera Moisés? No, ¿verdad? Pero en el ministerio de Jesús se alborotaron. Mucho movimiento demoníaco, y Jesús demostró su autoridad. Simplemente les decía, sal. No se ponía a discutir, sal de ese hombre. Y el demonio, ¿qué hacía? Obedecía inmediatamente. Y luego tenemos a un Jesús que, estando en el mar, se levanta una gran tempestad, el viento soplando, el mar embravecido, las olas casi cubrían la barca, y Jesús se levanta, bueno, lo despiertan, se levanta y simplemente le dice al mar y al viento, calla, enmudece. ¿Y qué hizo el mar y el viento? Se sometieron. Los demonios se someten, la naturaleza se somete a su poder, a su voluntad. ¿Hay algo en mi cabeza? Hay moscas, ¿no? Y luego Jesucristo, ¿qué otra cosa hizo Jesús? De manera sobrenatural. Él vino a someter lo que es el poder satánico, a someter lo que es la situación natural, a perdonar pecados. Fíjate, estaba un paralítico, sus amigos lo bajaron del techo y le dicen sus amigos, bueno, que lo sanara, un paralítico para que lo sanara. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién se le puso ahí al tú por tú? Los fariseos. ¿Cómo es posible? El único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Y este dice que perdona pecados. Y Jesús les conocía, bueno, eso lo pensaron, ¿verdad? Jesús, conociendo sus pensamientos, le dice al paralítico, le dice a ellos, ¿qué es más fácil decirle? ¿Levántate o decirle tus pecados te son perdonados? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder aquí en la tierra, le dijo al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué hizo el paralítico? Toda la multitud que estaba ahí abrió, y el paralítico, tengo moscas, ¿no? ¿Qué es? Y luego el paralítico salió caminando para demostrar el poder sobre el pecado. ¿Quién puede perdonar pecados? Un día lo iban a apedrear a Jesús y les dice, ¿por cuál obra me van a apedrear? ¿Qué hice mal? Y le dicen los fariseos, sus enemigos, por ninguna obra te queremos apedrear, sino porque siendo un hombre te haces igual a Dios. Entonces, decir a alguien tus pecados te son perdonados era una blasfemia, era un insulto para los fariseos, los líderes. Incluso entonces ahora lo vemos a Jesús en su ministerio. En su ministerio él venció a la muerte, obviamente después de la muerte, después que murió, venció a la muerte, vence al pecado, vence a Satanás, vence a la muerte, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre las enfermedades. ¿Quién es este hombre? Cuando terminaron de llegar en la barca, los mismos 12 que andaban con él se preguntaban una cosa: ¿quién es? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
emocionados andaban con él, caminaban con él, aprendían de él. Y entonces tenemos una historia tremenda donde Jesucristo les enseñaba a las personas y estaba delante de él. Estas parábolas son para sus enemigos. Estas parábolas son tres básicamente en Lucas capítulo 15, de los perdidos: una mujer que perdió una moneda, un padre que perdió un hijo y un pastor que perdió una oveja. ¿Sí o no? Y luego entonces estas parábolas fueron dichas delante de una audiencia que eran sus enemigos. Muy bien, entonces dice Jesús. ¿Qué les dice Jesús? Entonces les contó la siguiente historia. Versículo 4: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? ¿Cómo ven? En primer lugar, la condición de los perdidos. ¿Cuál es la condición de la oveja perdida? ¿Quién es la oveja en esta historia? ¿Huele quemado? ¿Qué estaba quemando mi cerebro? ¿Quién es la oveja perdida en esta historia? ¿Usted o los no creyentes? ¿Los no creyentes? ¿O el que se desvió? Una oveja descarriada. No es lo mismo una oveja perdida que una oveja descarriada, ¿o sí? Ah, no. La que descarrió no está perdida, está por ahí descarriada, pero no está perdida. Y la perdida está perdida. O sea, la oveja es la persona que no conoce a Dios, o la que sí estaba en el redil y se salió. Está perdida. Pero a fin de cuentas está perdida. No dice está a punto de perderse. Ahora, yo le pregunto a usted, vamos a regresar un poquito el tiempo y acuérdese cuando usted no era cristiano, cuando usted era pecador. Acuérdese, ¿vale? Cuando usted era pecador, no era cristiano, o sea, hace mucho tiempo ya ni se acuerda de los pecados que usted hacía, ¿no? Cuando usted era pecador, usted estaba a punto de perderse cuando Cristo vino y lo alcanzó. Usted estaba a punto de irse al infierno cuando vino Cristo y lo alcanzó. Usted estaba a punto de morir porque vino Cristo y lo alcanzó. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Quién dice sí? Levante su mano. ¿Quién dice sí? Usted estaba a punto de irse al infierno, estaba a punto de perderse, estaba a punto de morirse y vino Cristo y lo rescató. ¿A quién ha rescatado Cristo? De irse a punto de... ¿Sí? Pues no es verdad eso. ¿Por qué? ¿Quién le dijo semejante mentira? ¿Usted estaba a punto de perderse o estaba perdido? ¿Estaba a punto de morirse o estaba muerto? Entonces, ¿por qué dice que ay, estuve a punto de? ¿No? Usted estaba, ella y el poder de Dios, poder de resurrección, poder de restauración, poder de dar vida, poder de encontrarte. La condición del perdido es que está perdido. Punto final. Absoluto. Nada, aquí olvídate de lo relativo, ¿sale? Todo es absoluto, nada es relativo. Estabas perdido, punto final. Porque si tú estabas a punto de perderte, la gloria no es para Dios. Si estabas a punto de morir, entonces el poder no lo tiene Dios, sino tú. El punto aquí es que había una oveja perdida. Tenía un rebaño, un pastor, no, tenía 100 ovejas, pero una se perdió. ¿Y a quién le está hablando? ¿Quién es su auditorio? Sus enemigos, los fariseos, los legalistas, los saduceos. Estos son el auditorio que Jesús tiene cuando está contando esta historia.
Y los enemigos le están diciendo: pero ¿por qué te juntas con los pecadores? ¿Por qué les tomas tiempo y atención? ¿Por qué les enseñas? ¿Por qué comes con ellos? ¿Por qué tienes misericordia? ¿Por qué los amas? ¿Por qué los buscas a los pecadores? No entendían el propósito y el mensaje por el cual existía el pueblo de Israel: ser bendición a todas las naciones, dar a conocer a Dios a todas las naciones. Y en ti serán benditas, le dijeron ¿a quién? A Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se les había olvidado eso. Ellos creían que era un pueblo solamente exclusivo para ellos. Dios era para ellos y ellos eran para Dios, y todos los demás eran perros. Así les decían a las naciones, a los gentiles, a los no judíos, a los no israelitas. Dios es solamente para nosotros. ¿Ustedes qué tienen que ver? Y además, para los que creemos y los que nos portamos bien. Los fariseos creían que estaban bien delante de Dios, por eso eran fariseos, y por eso Jesús les dice: sí, por fuera dan una apariencia, y les compara con un sepulcro en el panteón, y le dice: usted es un sepulcro blanqueado, por fuera está muy bonito, pero por dentro está lleno de gusanos, podrido y apestoso. Y a lo que le interesa a Jesús no es tu vestido, no es tu apariencia, no es tu manera, tu color de piel. Lo que le importa es tu corazón, que tu corazón esté saludable, que esté vivo, que esté en relación y comunión con Él. Entonces, ¿cuál es la condición de los perdidos? Tenemos a una oveja que se perdió, está perdida. Perdido es perdido. Tenía antes un pastor, ya no lo tiene. Tenía antes a 99 compañeras, ya no las tiene. Soledad viene a su vida, tristeza viene a su vida. Y quiero que te acuerdes la condición en que te encontrabas antes de conocer a Dios. ¿Qué posibilidad tenías de haber encontrado a Dios? Absolutamente ninguna. Ninguna posibilidad tiene esa oveja de encontrar a su pastor. Pero el pastor tiene misericordia. Pero el pastor tiene algo para nosotros, esa gracia que quiere darte el día de hoy. La condición de los perdidos. Miren, tengo unas hojitas en casa donde estoy orando por cada uno de los nombres que usted apuntó. ¿Quién apuntó nombres en una hojita? Nombre de sus familiares, nombre de sus amigos, nombre de sus compañeros de trabajo, nombre de sus vecinos. ¿Quiénes? Que usted ama, que usted quiere, pero que no conocen a Dios. Espero que usted esté más interesado que yo en orar por ellos, porque le dije que también hiciera una copia de esa hojita, y que usted tiene que haber estado orando, no solamente orando, sino haciendo algo para que ellos conocieran de Dios. Si usted no está interesado en eso, usted no tiene un corazón como el corazón de Jesús. Si usted no está orando y no tiene en mente continuamente a las personas que usted ama y que se van a ir próximamente al infierno, si usted no les comparte el evangelio de esperanza y de vida, ¿quién más va a estar interesado? Jesús está interesado, pero quiere usar tu vida, quiere que tú seas el instrumento para llevar luz, esperanza, perdón, amor a tantas personas que aún no lo conocen. Tú y yo estábamos en esa condición. Acuérdate, por eso quiero que vayas a unos meses, años antes, cuando no eras cristiano, ¿en qué condición estabas? Dios te ha rescatado y estás agradecido. ¿Te acuerdas cómo andabas? Y que ahora Dios está transformando tu vida. ¿Te gusta esa nueva vida? ¿Estás agradecido con Dios? ¿Cómo vas a demostrar ese amor y esa gratitud hacia Dios? ¿Cómo lo vas a demostrar? A través de someterte a su voluntad, obedecer su palabra, hacer discípulos, compartir el evangelio, un evangelio de esperanza, de vida. ¿A quiénes? A los pecadores. ¿Nuestro modelo quién es? Jesús. Y si Él estaba enseñándoles y los pecadores comían con Él porque deseaban escuchar, escúchame bien, se juntaba con pecadores porque a ellos les gustaba escuchar la palabra. No se juntaba con los pecadores
para hacer las prácticas de los pecadores, ¿o sí? Se juntaban los pecadores con él y comían con él porque a ellos les gustaba escuchar la palabra de Jesús. Es decir, el modelo es Jesús. Si tú te vas a juntar con personas que tú amas y vas a tener reuniones y comidas y pláticas que sea solamente, precisamente para honrar a Dios a través de tu diálogo, de tu amistad, de todo lo que tú hagas, que sea para glorificar el nombre de Dios y que la gente pueda observar en ti un crecimiento y una madurez espiritual de un hombre y una mujer transformada por Dios. ¿De dónde venimos? ¿Drogadicción? ¿Alcoholismo? ¿Adulterios? ¿Mentiras? ¿Robos? ¿De dónde venimos? ¿O quién es aquí el que no ha venido de un aspecto de pecado, de muerte? ¿Qué otras cosas hacíamos? Orgullo estaba a flor de piel, violencia estaba a flor de piel, desesperación, impaciencia, gritería, enemistades, hechicerías, brujerías, culto a la Santa Muerte, santería. Todo eso andábamos haciendo nosotros antes de conocer a Dios. Pero ahora nuestra vida es diferente. Ahora Dios nos ha mostrado un camino diferente. Y mucha gente a nuestro alrededor está viviendo lo que nosotros vivíamos antes de conocer a Dios. Y Dios está esperando que tengas la misericordia, que tengas tú la carga por aquella gente que tú conoces. Porque si Jesús tiene esa compasión, quiere que tú y yo la tengamos. Así es de que la condición de los perdidos, ¿cuál es esta condición de las personas o de las ovejas perdidas? ¿Cuál es esa condición? ¿En qué situación están? ¿Soledad? ¿Cuántas veces te has sentido solo? ¿Cuántas veces te has sentido deprimido? ¿Cuántas veces te sentiste que nadie te comprendía? ¿Que Dios no existía? ¿Cuántas veces te sentiste muy extraño en medio de la multitud? ¿Te sentiste extraño en el Metro Hidalgo? ¿Te sentiste solo en el Metro Valderas o en Indios Verdes? ¿Te sentiste solo en la combi donde ya no cabe un alfiler? Pero tú vas ahí en tu soledad, en tu depresión, ¿sí o no? En medio de tanta gente, en medio de multitudes, lo único que falta es Jesús en nuestra vida, Jesús en nuestro corazón. ¿Pero quién? La condición de los perdidos es una condición donde no podemos hacer absolutamente nada. Nada. Estamos muertos, estamos perdidos, solamente la gracia de Dios es lo único que puede venir y rescatarnos. En segundo lugar, en primer lugar ya vimos la condición de los perdidos, una oveja que está perdida, y es la condición que nosotros estábamos. En segundo lugar, la acción de Dios. Vamos a ver, el pastor se identifica ¿con quién? Con Dios. La oveja perdida, contigo y conmigo cuando no conocíamos de Él. Ahora ya somos del redil, ahora ya somos de la 100. Pero el pastor es Jesús. Les dice Jesús a su audiencia, a sus enemigos. A ver, les voy a platicar una historia. A ver, ¿ustedes conocen a los pastores? Ay, los pastores, fuchi los pastores apestosos, que luego no cumplen con la ley por andar cuidando sus ovejas. No, los pastores no querían tampoco a los pastores. Les voy a contar una historia de los pastores. Un pastor que tenía 100 ovejas. Regularmente era un pastor, pues más o menos, que tenía lo máximo que podían tener eran 300, algunos tenían 50, algunos tenían 20, pero este tenía 100 ovejas. Tenía 100 ovejas, se le perdió una y le quedaron 99. ¿Qué haría usted? Tiene 100 ovejas, una se le perdió, quedan 99. Va por la una y deja en riesgo a las 99. ¿Dónde las dejó? Checa el dato, ¿dónde las dejó? ¿Las dejó cuidaditas en un corral? ¿En el infierno? No. ¿Las dejó cuidaditas en donde? ¿Las encargó a su vecino? ¿Dónde las dejó? En el campo, en el desierto, en el campo. ¿Cómo la ven? ¿Qué haría usted? Tiene 100, ya tiene 100. Como dice el dicho,
más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Sí o no? ¿Así dice el dicho? O sea, ya tengo uno, ya para qué le busco. Pero usted tiene 100, deja 99 y va por la 1, se le pierde una. ¿Qué haría? Digo, administrativamente hablando, cuando usted tiene 100 pesos, se le perdió uno. ¿Olvida por ahí los 99 para buscar el 1? O dice, ya cuido los 99, no se me vaya a perder otro. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Ya tengo 99, es lógico, ¿verdad? Pero nuestra lógica no es la lógica. Bueno, si Dios pensara así, ni tú ni yo estuviéramos aquí. Si Dios pensara así, ni tú ni yo estuviéramos aquí, porque nosotros somos ese uno que estaba perdido. Pero Dios hizo varias cosas. Aquí el pastor hizo varias cosas. En primer lugar, deja las 99 en el campo o en el desierto, donde tú quieras, las deja. Pero el punto es que las deja. Las deja, ¿por qué? Por amor a ti. Por amor a ti. ¿Y quiénes son estos 99? ¿Quién representan? Porque la 1 somos nosotros, pero las 99 ¿quién? En esta historia, personajes ficticios. Los 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Dígame, en este planeta, ¿quién no tiene necesidad de arrepentimiento? Los que dicen, yo no necesito nada. ¿Y qué decían los fariseos y los saduceos? ¿Qué decían? Es más, Jesús les dice, la verdad, o sea, busquen la palabra, porque la palabra los hará libres. La verdad los hará libres. Y ellos decían, ¿libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿El pueblo de Israel nunca ha sido esclavo? Se les olvidó Babilonia, Asiria, Egipto, se les olvidó que en ese momento eran esclavos de Roma, se les olvidó Grecia, se les olvidaron los medos persas. Por todos ellos han sido esclavos, y ellos dicen que nunca han sido esclavos, no necesitan. Y el Señor Jesús dice, yo he venido ¿por quién? Por los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Y en realidad estaban sanos los fariseos. No, ¿verdad? Eso es una ironía, ¿sabe usted? Es una ironía. Los sanos no tienen necesidad. O sea, el alcohólico que dice, no soy alcohólico, no tengo ningún problema, no se le puede ayudar. El fariseo religioso que dice que no tiene pecado, no necesita a Dios. El ateo, el soberbio, no necesitan a Dios. Jesús ha venido por aquel que tiene necesidad, por aquel humilde, por aquel sencillo, por aquel que reconoce su pecado, por aquel que reconoce su condición, por aquel que no es soberbio ni altivo, ni dice yo no puedo aprender de nadie, yo ya lo sé todo. No. Y precisamente este auditorio que tiene el Señor dice, los 99 son ustedes, justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Por eso me voy al uno, al perdido, al que sí tiene necesidad, al que sí me reconozca. Entonces, el pastor en primer lugar dejó las 99. En segundo lugar, va a buscar. ¿Quién toma la iniciativa? ¿La oveja? ¿Quién toma la iniciativa? En este caso, siendo Dios. En Filipenses capítulo 2, haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo ¿qué? No escatimó ni el ser igual a Dios, sino que se despojó de su divinidad y tomó forma humana. Y estando en esta condición humana, Dios estando en una condición humana, se humilló a sí mismo a una muerte de cruz, para salvarte a ti, para que después Él resucite y entonces toda lengua confiese que Él es el Señor. Toda lengua que esté en el cielo, toda lengua que está en la tierra y toda lengua que esté abajo de la tierra confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
el uno perdido. Dice la parábola de la oveja perdida que Dios es el que toma la iniciativa y baja a buscarte a ti y a mí. Dice la palabra de Dios que el hombre se ha descarriado, que el hombre es pecador, que no hay bueno. ¿Cuántos? ¿Alguien aquí es bueno? ¿Hay alguien aquí que tiene un corazón bueno? Ay, y cuando se muere alguien, ay, tan bueno que era, ¿no? Tan bueno que era. Si ya no está, si ya no le va a hacer nada, tan bueno que era. ¿Hay algún bueno en este planeta? No hay bueno ni siquiera uno. El hombre no tiene posibilidad. A una se descarría inmediatamente. Los cristianos, en cuanto dejamos de orar, de leer la Biblia, de congregarnos, de servir, inmediatamente viene el desánimo, la crítica, el juicio, el vicio, el robo, el mal pensamiento, la depresión. Vienen tantas cosas porque nuestra naturaleza caída y pecaminosa no se ha crucificado, no se ha muerto. Pero Dios dice que Él deja todo lo que tiene y va y busca. No solamente busca, sino que persevera. ¿Cuántas veces te hablaron de Cristo y dijiste, no es mi tiempo? Después, luego. ¿A cuántas personas les ha hablado a usted, a alguien, y le han dicho, no, por ahora no, te invito vamos a celebrar el Día del Padre, o el Día de las Madres, o vamos a tener campo de verano? No, luego, son religiosos, no me gustan la religión, ¿no? ¿Y cuántas veces las personas que usted ama le han rechazado, le han dicho que no? ¿O cuántas veces usted dijo que no? Hasta que un día dijo, bueno, ya probé de todo y nada me funcionó, pues voy a ver si me funciona. Dicen que en Unifam, ahí sí son buenos, ¿no? Dicen, eso dicen. Y entonces usted llega a los pies de Dios. Usted toma la iniciativa. Es Dios el que siempre está tocando su corazón. Es Dios. ¿Ha escuchado a gente que dice, ando buscando a Dios, anduve buscando a Dios aquí, anduve buscando a Dios allá? No es cierto, nadie busca a Dios, nadie. Dios toca corazones, Dios mueve las circunstancias, Dios mueve a través de una enfermedad, a través de que te quitaron el trabajo, a través de una familia disfuncional. No lo sé. Dios usa las circunstancias de la vida para que tú te puedas acercar a Él. Pero es Dios el que está tocando tu corazón. Y tú dices, ay Señor, por fin te encontré. Te das cuenta de que tú nunca le buscaste. Y que Él es el que andaba. No solamente el pastor deja las 99, sino que persevera. Dice que perseveró hasta, esta palabra, hasta que encontrarla. Hasta encontrarla. Qué importante eres tú, amigo, hermano, que hoy estás aquí. Qué importante eres para Dios, que deja su divinidad, viene a este planeta, te busca, persiste y te encuentra. ¿Valoras eso? ¿Valoras? Aquí viene algo mejor. Te encuentra. Estamos viendo qué fue lo que hizo el pastor. Ya vimos la condición del perdido, pero vamos a ver qué fue lo que hizo el pastor. Dejó todo, fue a buscar, no encontró aquí, no encontró allá, no encontró acá, porque le rechazaste. Todas las veces le rechazaste. Le dijiste, no, tú no eres digno de mí, ¿no? Así le decías, o sea, sin quererlo le decías, yo hasta que yo quiera. Y entonces el Señor un día te encuentra en tu necesidad, te encuentra cuando estás tocando fondo, te encuentra en tu desesperación, te encuentra ahí donde tú dices, yo ya no puedo, y te agarra y te carga. Una oveja, si se hace popó, se embarra. ¿Y a dónde se la echó el pastor? ¿Qué dice? A la oveja. Y se embarró de tu popó.
de mi pecado y llevó tu fogón en la cruz del Calvario. Todo tu pecado apestoso, podrido, a la cruz se le echó encima para que tú y yo tuviéramos una oportunidad de conocer a su Padre. Pataleando y demás, y rebelde, y no queriendo venir, no queriendo regresar, hasta que un día nos cae el 20, hasta que un día podemos entender la magnitud de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hasta que un día pudimos entender la condición en que nos encontrábamos de pecado y la obra poderosa que hizo Jesús al morir por nosotros en una cruz y abrir la posibilidad de que tú y yo conociéramos a Dios, tuviéramos vida eterna, se derramara sobre ti el Espíritu Santo y entonces tú fueras una nueva criatura, una persona nueva, transformada, no por tu poder, sino por el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Y ahora podemos ver vidas cambiadas. Podemos ver al borracho que ya no toma, al mentiroso que se detiene, al chismoso, a la chismosa que andaba nada más de casa en casa contando la historia de medio mundo. Podemos ver al adúltero que ya dejó de esa vida. Podemos ver nosotros al orgulloso, podemos ver al vanidoso, podemos ver al idólatra, al hechicero y al brujo sometidos a la voluntad de Dios en vidas cambiadas. Eso era lo que éramos antes. Pero alguien pagó lo que tú debías hacer. Alguien llevó encima, te cargó y te llevó encima cuando tú no podías, cuando nadie daba un centavo por tu vida, cuando tú no valías nada. Alguien fue y te encontró, te dio vida, te cuidó y ahora te está sustentando, te está alimentando, ahora te está cuidando. Ahora Jesús está en este lugar y Jesús está en tu vida y te está diciendo: te amo con la misma intensidad como aquel día que te encontré cuando andabas perdido, cuando andabas perdida, cuando andabas muerto en tus delitos y pecados. Te amo con la misma intensidad y quiero que estés bien y quiero alimentarte, quiero cuidarte para que un día estemos juntos en una eternidad. Un día nos vayamos de este mundo de sufrimiento, de enfermedad, de maldad, de pecado y estemos en un mundo perfecto. Cuando nosotros comprendemos eso que les está diciendo a los fariseos: fariseos, he venido por ustedes, comprendan que si ustedes se reconocen pecadores, yo también voy a morir por ustedes. Así es de que la lleva cargando a la oveja, regresa. ¿A dónde la lleva? No dice que la lleva con los 99, no dice que la lleva al rebaño. ¿A dónde la lleva? ¿Bien? ¿A dónde la lleva? A su casa. Y luego llama a los vecinos, a los ángeles, a los seres celestiales. Los llama, su casa es el cielo. Y los llama a los de alrededor. ¿Y qué hace? Por eso dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. ¿En dónde? En el cielo. Hay fiesta delante de Dios. ¿Quién está delante de Dios? Seres celestiales que le adoran continuamente. Hay fiesta. Los ángeles, querubines, serafines, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, están ahí, estos seres celestiales, millones de millones, alabando y haciendo fiesta por un pecador que se arrepienta. ¿Te imaginas qué difícil es que un pecador encuentre el reino de Dios? Y aquí habemos más de 100 pecadores que hemos venido a los pies de Jesús. ¡Qué fiestonón vamos a hacer! ¿Sí o no? Entonces hace una fiesta y dice: vengan, porque una de mis ovejas se me había perdido, pero ahora es encontrada. Hagamos fiesta. Y luego ahí mismo él da la explicación a sus enemigos. ¿Qué dice el versículo 7? Digo que así habrá más gozo en el cielo